Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a ver con detalle cómo se demuestra el perímetro del círculo, en que si yo quiero calcular la longitud de la circunferencia, lo puedo hacerlo con esta ecuación, en que el perímetro del círculo, en que le estoy denotando con P, va a ser igual a 2pi por r, donde r es el radio del círculo, es decir, es la distancia del centro del círculo hasta la circunferencia, que en este caso pues es este contorno que está con verde. Y esto es lo que se conoce como el radio, en que lo voy a llamarle r. Entonces de esta forma es como vamos a calcular pues el perímetro del círculo. Pero sin embargo pues también lo podemos expresarlo de esta forma, en que va a ser pi por el diámetro, en que el diámetro va a ser igual a 2 veces por el radio, es decir, es el doble de la distancia del radio, y es esto que voy a señalar. Entonces la distancia entre los dos puntos de la circunferencia va a ser el diámetro, y quiero que vean que el ángulo que se forma es de 180 grados. El diámetro no se puede formar si yo selecciono este punto y este punto, por ejemplo. Esta ya no es el diámetro. Esta ya es una recta secante en que va a pasar por dos puntos de la circunferencia. Entonces, esta es una característica que cumple con respecto al diámetro, de que forma un ángulo de 180 grados, en que pasa por dos puntos de la circunferencia. Y bueno, pues podemos hacer el cálculo. Y quiero que vean en esta expresión de que aquí me aparece pues una cierta constante, y eso lo vamos a analizar, lo que es esta constante pi. Entonces tenemos que llegar a esta expresión matemática, y es muy conocida para calcular la longitud de la circunferencia. ¿Cómo es que se llega a esta expresión matemática? Bueno, lo primero que tenemos que considerar antes que nada es que en una circunferencia, si yo por ejemplo trazo desde el centro a otro punto de la circunferencia una recta, por ejemplo esta, y ya después selecciono otro punto, otro punto, otro punto, y así, y voy trazando, si ustedes se dan cuenta, pues por ejemplo la distancia desde el centro hasta la circunferencia, esto yo le puedo llamarle R1, esto le puedo llamarle R2, esto le puedo llamarle R3, R4, R5, R6, y así hasta llegar hasta Rn, y voy a colocar aquí puntos suspensivos para indicar de que pues hay más líneas realmente. Entonces, ¿qué característica cumple con respecto a una circunferencia? Si ustedes se dan cuenta, la distancia desde el centro hasta la circunferencia de cada una de estas líneas es exactamente lo mismo. Es decir, R1 es igual que R2, y es igual a R3, y es igual a R4, y esto se va a cumplir hasta Rn. Eso es lo que podemos apreciar, de que la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia es exactamente lo mismo, y se puede decir de que pues esta característica cumple cuando es una circunferencia perfecta. ¿Y qué hubiera sucedido si la circunferencia no fuera perfecta? Es de que si yo por ejemplo desde este punto de la circunferencia ya no va a tener pues esta continuidad, sino que ahora se va a desviar así y luego llega a este punto, y entonces pues vamos a suponer que pues que este contorno que estoy señalando aquí pues se va a eliminar, esto se va a borrar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en una cierta trayectoria pues la trayectoria es circular, pero si ustedes se dan cuenta, a partir de aquí ya deja de ser circular. En pocas palabras, esto ya no es una circunferencia. Se puede decir de que es una aproximación, pero ya no es una circunferencia. ¿Y por qué razón? Porque si yo trazo desde el centro hasta este punto,
en que lo voy a llamarle R sub K. Entonces, ¿qué es lo que vemos con respecto a esta distancia? De que ya no es lo mismo con respecto a las longitudes del centro hasta la circunferencia. Es decir, RK es distinto a R1 y a su vez RK es distinto que R2 y a su vez RK es distinto hasta Rn. Y bueno, pues ¿qué otro contorno cumple esta característica en que la distancia desde el centro hasta un contorno pues no son iguales? Por ejemplo, una elipse. Y si yo por ejemplo trazo desde el centro de la elipse hasta el contorno, quiero que vean lo que va a suceder. Primero voy a trazar este segmento, ya después trazo otro segmento, después otro y así. En que esto le voy a llamarle R1, R2, R3, R4, R5. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí? Si ustedes se dan cuenta con respecto al círculo, es que la distancia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es exactamente lo mismo. Pero con respecto a una elipse pues no es así, ya que pues la distancia desde el centro hasta el contorno de esta elipse ya no van a ser iguales. Eso quiere decir de que R1 va a ser distinto que R2 y a su vez va a ser distinto a R3. A lo mejor pues va a haber segmentos en que van a ser iguales, y me refiero principalmente a los segmentos de que forman 180 grados, ya que pues R1 es igual que R3, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, R1 es igual que R3, ya que aquí forma pues un ángulo de 180 grados. Y no solamente pues con R1 y R3, por ejemplo también cumple con R2 y R5, en que R2 es igual que R5, pero solamente se cumple cuando estos dos segmentos forman un ángulo de 180 grados. Pero si yo por ejemplo comparo R3 con R2, pues ya no son lo mismo. Entonces eso es lo que sucede pues con respecto a una elipse, de que pues no todos los segmentos son iguales. Bueno, entonces pues ya vimos pues esta característica de los círculos, en que la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia es igual. Y entonces pues de esa manera pues es un círculo perfecto. Ahora poseo el cuerpo más perfecto. Excelente. Finalmente pude lograrlo. Bueno, entonces ¿de qué manera pues yo puedo aproximar la longitud de la circunferencia o el perímetro del círculo? Bueno, pues una forma en que podemos hacer la aproximación va a ser lo siguiente. Fíjense bien. Bueno, aquí tengo pues el centro del círculo. Lo que voy a hacer es de que voy a dividir la longitud de la circunferencia en muchas partes. Entonces voy a pintar unos puntos. Por ejemplo, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y así. Y ahora lo que voy a hacer es de que voy a unir estos puntos con un segmento de recta. Fíjense bien. Y quiero que vean que lo que se formó dentro del círculo es una figura geométrica, pero no solamente eso, sino también lo que podemos apreciar es de que la longitud de la circunferencia se puede aproximar si sumamos las longitudes de los lados del polígono irregular. Este es un polígono irregular. ¿Y por qué razón? Voy a denotar cada una de las distancias de estos lados de la siguiente forma, en que esto le llamo L1, L2, L3, L4, L5, L6 y L7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que se forma dentro del círculo es un polígono irregular. Y la razón de que es un polígono irregular es porque cada uno de los lados son distintos, aunque pueda haber pues ciertos lados de que sean iguales. Es decir, L1 es distinto que L2 y es distinto que L3 y es distinto que L4 y así.
Pero no solamente es con respecto a esto, sino quiero que vean que entre los segmentos se forma pues un ángulo interno, es decir, este de aquí, en que le llamo alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7. ¿Qué es lo que podemos ver con respecto a estos ángulos? De que también son completamente distintos, en que alfa 1 es distinto que alfa 2 y es distinto que alfa 3. Y por ejemplo, pues también puede haber ciertos ángulos en que van a ser iguales. También puede cumplir eso. Pero esto lo vamos a considerarlo hasta alfa n. Y lo mismo lo voy a aplicarlo para con respecto pues a las longitudes de los lados. Y bueno, ¿por qué razón pues es un polígono? ¿O qué se podría entender como un polígono? Porque es una figura geométrica en que los segmentos de recta pues son consecutivos. ¿Y qué es lo que también apreciamos? De que pues se forma pues una región encerrada, o también para que lo podamos entender pues es un contorno cerrado en que está compuesto por segmentos de recta. Eso es lo que se entiende como polígono, y la razón de que es un polígono irregular es de que cada uno de los lados no son iguales. Y bueno, pues esta es una forma de cómo podemos aproximar el perímetro del círculo, en que yo puedo calcular el perímetro del círculo sumando pues la distancia de cada uno de los lados, es decir, L1 más L2 más L3 más Ln. Lo podemos hacerlo pues de esta forma, pero sin embargo pues no es práctico, realmente no es práctico. Pero lo que sí es práctico es de que en vez de que yo trace pues un polígono irregular, ahora yo trace un polígono regular. Fíjense bien, voy a borrar esta figura. Y bueno, ¿qué es lo que principalmente cumple en un polígono regular? Es un contorno cerrado en que encierra una región. Pero no solamente eso, sino va a cumplir lo siguiente. Por ejemplo, lo que voy a dibujar es un triángulo equilátero. Por ejemplo, ¿por qué razón es un polígono regular? Porque si ustedes se dan cuenta, pues los lados de este triángulo son exactamente igual. Es decir, L1, L2 y L3 son iguales. Es exactamente lo mismo. Y no solamente eso, sino que también los ángulos interiores también van a ser lo mismo. En que esto le llamo alfa 1, alfa 2, alfa 3. Eso es lo que también podemos ver, de que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es lo mismo. Y entonces pues podemos hacer esta aproximación de la longitud de la circunferencia a través de un polígono regular que está inscrito sobre la circunferencia, o para que podamos entender, está dentro de una circunferencia. Y conviene hacerlo mucho más cuando está inscrito que circunscrito. ¿Cuál es la diferencia de inscrito y circunscrito? Es de que pues ahora el polígono se va a formar fuera de la circunferencia del círculo. Por ejemplo, un cuadrado también se puede considerar como un polígono regular. Un cuadrado también. Y pues nosotros sabemos perfectamente que pues se forma pues con 4 lados. Entonces aquí ya tracé mis 4 puntos. Y quiero que vean. Entonces este es un polígono regular que está circunscrito sobre la circunferencia. Y este es un polígono regular que está inscrito sobre la circunferencia. Esa es la diferencia, de que ahora el polígono está pues afuera de esta circunferencia. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, en que vamos a aproximar la longitud de la circunferencia a través de un polígono regular. Pero sin embargo, quiero que veamos algo. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo estoy aproximando con 3 lados, pero por ejemplo vamos a considerarlo en que solamente fuera 2 puntos y no 3 puntos. Si yo por ejemplo lo hubiera aproximado con 2 puntos, de que va a ser aquí y aquí, entonces quiero que vean que es una forma de cómo aproximarlo, en que la distancia
de estos puntos de la circunferencia pues va a ser el diámetro. Entonces pues esto pues ya nos dice algo de que el perímetro del círculo, en que le voy a denotarlo con P, ya que hace un momento así lo denotamos, va a ser directamente proporcional a su diámetro. Eso es lo que ya podemos ver, de que el perímetro del círculo va a ser directamente proporcional a su diámetro. Y si yo, por ejemplo, con unas tijeras, imagínense que yo tuviera unas tijeras y recortara esto. Yo recortara esta parte, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a desdoblar. Y entonces pues vamos a suponer que la longitud de esta circunferencia se proyectaría así, más o menos, en que este va a ser el perímetro. Y lo mismo lo voy a proyectarlo con respecto a su diámetro, en que más o menos va a estar como por acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el diámetro de la circunferencia es una aproximación al perímetro. Para que nosotros podamos calcular el perímetro, entonces lo que sí estoy seguro es de que pues al diámetro lo vamos a multiplicarlo con una constante de proporcionalidad. Es decir, la distancia del diámetro puede aumentar a una constante de proporcionalidad. Por ejemplo, vamos a suponer que la constante de proporcionalidad fuera de 2. ¿Qué es lo que sucedería? Pues el diámetro pues se duplica y más o menos estaría como por acá. Incluso pues no se sabe si esta longitud es mayor que el perímetro, no se sabe. Por ejemplo, suponiendo que es 2 veces el diámetro, o por ejemplo de que se reduzca 1.5, en que más o menos se trazaría así, en que va a ser 1.5 por el diámetro. Entonces esta constante K lo que me va a indicar pues va a ser la constante de proporcionalidad, de tal forma de que pues tenga pues esta relación y pues podamos hacer el cálculo del perímetro. Ahora bien, si yo despejo esta ecuación, fíjense bien, la constante de proporcionalidad es directamente proporcional al perímetro sobre el diámetro. Entonces fíjense bien en esta expresión y quiero que la vean, quiero que la contemplen. Quiero que vean que esta constante se puede determinar si yo conozco el perímetro del círculo y el diámetro. Y eso lo podemos hacerlo experimentalmente, de que lo podemos medirlo, ya sea con una regla. Y de esa manera pues podemos hacer ciertas mediciones. Y de esa manera pues podemos obtener pues una aproximación de esa constante. Pues bueno, pues eso es lo que quería analizar. Entonces pues ya vimos que pues una forma en cómo se va a aproximar el perímetro del círculo es sumando las distancias de cada uno de los lados del polígono, y conviene mucho más usar un polígono regular. Entonces lo que voy a hacer es de que esta circunferencia lo voy a dividirlo en partes iguales. Ya no en partes desiguales, por ejemplo en el caso de un polígono irregular, sino en partes iguales. Y lo que voy a obtener es esto. Entonces quiero que vean en primera de que a medida de que va aumentando el número de lados que tenga el polígono regular, va a ser mucho más la aproximación. Por ejemplo, aquí lo estoy aproximando con 9 lados. Y por ejemplo, pues yo voy a trazado pues un polígono de ya sea de 3 lados, que es un triángulo equilátero. Por ejemplo este, que no me va a salir tan preciso. O por ejemplo, pues voy a trazado pues un cuadrado. Un cuadrado, que también es un polígono. Más o menos así. O también voy a trazado pues un pentágono, un hexágono, un hectágono, un octágono. Entonces con eso ya podemos tener una idea de lo siguiente. Bueno, voy a borrar estas dos figuras. Ya puedo estar seguro de lo siguiente. Entonces ya vimos de que cada uno de los lados van a ser iguales. Entonces uno de sus lados le voy a llamarle L. Y entonces el perímetro del círculo se va a aproximar de la siguiente forma, en que voy a sumar pues cada uno de los lados. Por ejemplo, este tiene 9 lados, entonces va a ser L más L más L más L. Y pues esto lo puedo escribirlo así, en que el perímetro se va a aproximar a 9 veces L, porque aquí tengo 9 veces L. Pero sin embargo, pues yo puedo aumentar pues mucho más el número de lados. Voy a denotar con N el número
de lados. Y entonces el perímetro del círculo se va a aproximar si yo multiplico el número de lados por la longitud de uno de los lados del polígono regular, en que va a ser n por l. Y ahí está. Pero quiero que vean que pues todavía pues no se parece pues a la fórmula que vimos al principio. Todavía no se parece. Y otra cosa pues está en términos de la longitud de cada uno de los lados, ya que tiene que estar en términos de su diámetro. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que yo pueda llegar a esta expresión? Entonces lo que voy a hacer es de que pues yo voy a seleccionar dos puntos cualquiera de este polígono regular. Por ejemplo, voy a seleccionar este y este. Y también voy a seleccionar pues un eje de referencia. Y este eje de referencia va a ser de que a partir de este eje de referencia yo voy a estar midiendo pues el ángulo de esta circunferencia, de que si yo doy un giro completo son 360 grados. Y ya después lo que voy a hacer es de que desde el centro hasta uno de sus vértices, que va a ser que es el más cercano a lo voy a unir. Y quiero que observen que lo que se está formando aquí es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles y lo voy a ponerlo aquí. Esto se vería así. Y bueno, ¿por qué razón es un triángulo isósceles? Porque dos de sus lados van a ser iguales y uno va a ser distintos. Bueno, y quiero que vean que aquí lo que se está formando es un ángulo. Esta abertura. Y este ángulo le voy a llamarle teta. Y es este ángulo que se está proyectando aquí. La distancia desde el centro hasta la circunferencia va a ser el radio, es decir, esta distancia de aquí, que va a ser el radio. Y la distancia que tengo desde este vértice hasta este vértice va a ser la longitud de cada uno de los lados, que va a ser L. Pero sin embargo, ¿cómo puedo calcular L? Fíjense bien. Ahora lo que voy a hacer es de que voy a trazar desde este vértice hasta la mitad de este lado una línea horizontal. Y quiero que vean que es una línea de simetría. Entonces vemos claramente que lo que se proyecta van a ser dos triángulos rectángulos. Este de aquí y este de aquí. Y además de que son simétricos. Son simétricos entre ellos. Amigos, me gustaría que este video lo compartan para que más personas lo vean. Y de esa manera pues nosotros podamos conocer cómo se calcula el perímetro del círculo y cómo se demuestra. Y además de que pues lo estamos analizando con mucha profundidad, porque de eso se trata las matemáticas, de que pues no sea todo mecanizado, sino también hay que entender el por qué se llegan a estos resultados. Bueno, entonces pues ya tracé pues esta línea de simetría y quiero que vean que lo que se refleja son dos triángulos rectángulos, es decir, esto. Si ustedes se dan cuenta, esta línea de aquí es el mismo radio. Yo, por ejemplo, también hubiera tomado el de abajo. También lo hubiera hecho. Y esto lo veríamos así. Así. Entonces, esto que acabo de dibujar es la proyección de abajo. Y esto que acabo de dibujar es la proyección de arriba, que son los triángulos rectángulos. Entonces, pues voy a elegir pues uno de ellos. Por ejemplo, este. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta línea parte en dos partes iguales a este triángulo y se forma pues un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál sería pues este ángulo que se forma aquí? Si ustedes se dan cuenta, con esta línea pues este ángulo se parte en dos partes, en que va a ser teta medios. Y la distancia desde el centro hasta acá va a ser el radio. Y quiero que vean que la distancia de aquí para acá es la mitad de esta longitud, que va a ser L medios. Y entonces de esa manera pues ya puedo relacionar tanto el radio como la longitud de cada uno de los lados, en que puedo usar una razón trigonométrica. Y esta razón trigonométrica va a ser el seno de este ángulo, en que va a ser el seno de teta medios. Y esto va a ser igual. Hay que recordar que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto con respecto a este ángulo? Pues va a ser L medios. ¿Y cuál va a ser la hipotenusa? Pues el radio. Y bueno, pues ahora lo que yo necesito despejar va a ser L.
lo que voy a hacer es de que ambos miembros de esta expresión yo lo voy a multiplicarlo por 2r. Por 2r. ¿Y esto cómo me quedaría? Entonces esto me va a quedar en el lado izquierdo de la igualdad, va a ser 2r por el seno de teta medios, así. ¿Y qué es lo que sucede en el lado derecho de la igualdad? Quiero que vean, este 2 se cancela con este 2 y esta r se cancela con esta r y nada más me queda l. Y entonces pues ya tengo pues este despeje. Ya tengo este despeje. Pero sin embargo pues también lo puedo escribirlo así, en que la longitud va a ser igual al diámetro por el seno de teta medios. Pero sin embargo pues el ángulo teta también lo puedo escribirlo de otra forma. Si ustedes se dan cuenta es este ángulo y ya tomé pues esta referencia que va a ser esto de aquí. Pero ¿cómo puedo calcular este ángulo? Va a ser de la siguiente forma. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes dan un giro completo a esta circunferencia forma un ángulo de 360 grados. Entonces el ángulo teta yo lo puedo calcularlo de la siguiente forma, en que va a ser los 360 grados y lo tengo que dividirlo entre el número de lados, en que le llamo n. Sin embargo, pues no lo quiero escribirlo de esta forma. Esto también se puede escribirlo de la siguiente manera. Los 360 grados yo lo puedo pasarlo en radianes. Esto está en grados, pero lo voy a pasarlo en radianes. Los 360 grados en radianes va a ser 2pi. Va a ser 2pi, que va a dividir sobre n. Entonces lo voy a escribirlo así, en que va a ser el diámetro por el seno. Y entonces si yo multiplico 1/2 por el ángulo que es teta, esto me va a quedar 1/2 y va a ser 2pi sobre n. Y quiero que vean que este 2 con este 2 se cancela y me queda pi sobre n. Entonces va a ser pi sobre n. Y ahí está. Y lo voy a escribirlo de nuevo aquí. Entonces el perímetro del círculo yo lo puedo escribirlo de esta forma, en que va a ser la aproximación del número de lados por esto que tengo aquí. Solo que lo escribí en términos de su diámetro. También lo voy a escribir en términos de su radio, pero lo escribí en términos de su diámetro, ya que el diámetro es 2 veces por el radio. Y esto me va a quedar n por el diámetro por el seno de pi sobre n. Y quiero que vean que pues esto es una aproximación. Ahora bien, como lo acabo de mencionar hace un momento, la forma en que se va a aproximar el perímetro del círculo es cuando el número de lados es muy grande. Eso quiere decir de que el número de lados tiende a infinito. Entonces ya se imaginarán qué es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces para que nosotros podamos llegar a esta ecuación tenemos que aproximarlo cuando el número de lados tiene infinito. Entonces tenemos que aplicar el concepto del límite de una función. Entonces el perímetro del círculo va a ser igual, ya no va a ser aproximado, ahora va a ser igual al límite. Voy a tomar el límite cuando el número de lados tienda a infinito. Y ahora voy a escribir esta expresión en que va a ser n por d por el seno de pi sobre n. Y bueno, pues de qué manera pues yo puedo calcular este límite, porque si ustedes lo evalúan, pues esto diverge realmente. Y si ustedes por ejemplo hacen el cálculo de este límite cuando n tiene infinito de pi sobre n, pues esto va a ser igual a 0, porque esto es una hipérbola. Esto es una hipérbola, en que esto va a ser n y esto va a ser pues una cierta función que le llamo phi. Y esto lo veríamos así. Entonces a medida que va aumentando n, pues esto cada vez se hace más pequeño. Entonces cuando n tiene infinito, pues esto va a ser pues el seno de 0. Y el seno de 0 vale 0. Y quiero que vean que n tiene infinito. Y si yo multiplico 0 por infinito, pues esto vale 0. Entonces no se me hace lógico de que pues el perímetro del círculo sea igual a 0. No se me hace lógico. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es un artificio algebraico. Yo puedo escribirlo de esta forma. Va a ser el límite cuando n tiene infinito. Y fíjense bien, el diámetro yo lo puedo sacarlo del límite. Yo puedo sacar el diámetro del límite. Y ahí está. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a escribir
esta expresión así. Va a ser el seno de pi sobre n. Y esta n que tengo aquí, lo puedo escribirlo como 1 sobre n. Ya que si yo le aplico la inversa a 1 sobre n, esto es igual a n. Entonces lo puedo escribirlo así. Y si yo le aplico la inversa, esto es n. Ahora bien, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, evalúo directamente pues el límite? Pues esto tiende a 0. Y ya vimos que si yo calculo el límite de lo que tengo adentro del argumento del seno, esto es 0. Y quiero que vean que lo que tenemos aquí es una indeterminación. Entonces no podemos evaluar el límite. Entonces todavía no podemos evaluar el límite. Pero bueno, ¿por qué razón yo lo escribí de esta forma? Porque vamos a aplicar, y en caso de que pues haya este tipo de indeterminaciones, vamos a aplicar la regla de la L'Hopital. Y en un próximo video pues vamos a demostrarlo. Y bueno, pues ¿en qué consiste pues esta regla? Entonces, como lo acabo de mencionar, pues esto se va a aplicar cuando hay este tipo de indeterminaciones. Bueno, la regla de la L'Hopital consiste en lo siguiente, que si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito, o por ejemplo puede ser cualquier valor, no solamente infinito, y yo tengo pues el cociente de dos funciones, en que le llamo f de x y g de x, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de sus derivadas, que va a ser f' de x sobre g' de x, en que tenemos que hacer la derivada tanto en el numerador y en el denominador. Y en un próximo video pues vamos a ver esta demostración con respecto a la regla de la L'Hopital. Entonces vamos a aplicar la regla de la L'Hopital para calcular este límite. Y fíjense bien, entonces es claro que lo que tenemos que hacer es de que tenemos que derivar lo que tenemos en el numerador y lo que tenemos en el denominador. Y quiero recomendarles bastante de que vean los videos pasados, ya que se vio la regla del producto, la regla de la cadena y la regla del cociente. Y también hay un video en que he estado resolviendo ejercicios de derivadas, y que a su vez pues voy a seguir subiendo más ejercicios de derivadas. Vamos a hacer el cálculo de estas derivadas. Esto me va a quedar así: el perímetro va a ser igual al diámetro por el límite cuando n tiene infinito, y lo que voy a tener es esto. Entonces, aplicando la regla de la cadena, va a ser la derivada del argumento por la derivada de afuera. La derivada de afuera va a ser el coseno de pi n, y ahora tengo que hacer la derivada de adentro, en que va a ser la derivada con respecto a n de pi n. Entonces yo puedo extraer pues pi, y va a ser pi por la derivada con respecto a n, y esto lo puedo escribirlo como n a la menos 1. Y entonces esto me va a quedar así, en que la derivada con respecto a n de n a la menos 1 va a ser menos 1 por n a la menos 2. Entonces si ustedes hacen esta derivada les va a quedar así. Y pues hay que recordarlo, que si yo tengo la derivada con respecto a u de u a la n, va a ser n por u a n menos 1. Entonces quiero que vean que el menos 1 lo bajé aquí, solamente que lo estoy escribiendo como menos. Pero es equivalente a menos 1 que está multiplicando a n a la menos 2. Y entonces a menos 1 le resté 1 y va a ser menos 2. Entonces para tenerlo presente, ¿qué apliqué? Sin embargo, pues esto lo puedo escribirlo también como pi que va a dividir sobre n al cuadrado. Esto es equivalente. Entonces n a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre n al cuadrado. Entonces ya derivé el numerador y ahora voy a derivar el denominador, en que va a ser la derivada de 1 sobre n, pero ya vimos que la derivada de 1 sobre n es menos 1 sobre n al cuadrado. Y ahora fíjense bien que ahora sí ya podemos evaluar el límite. Entonces se tiene que derivar las veces que sea necesaria hasta que ya converja, porque anteriormente pues había una divergencia, pero ahora ya converge. Entonces lo que yo puedo hacer aquí pues es sacar pues esta pi, saco pi, entonces va a ser pi por el diámetro y va a ser el límite cuando n tiene infinito, y me va a quedar por cierto, este negativo se cancela con este negativo porque menos entre menos es más, y quiero que vean que lo que yo tengo es 1 sobre
n al cuadrado por el coseno de pi n sobre 1 sobre n al cuadrado. Y quiero que vean que este término también se cancela con este término. Y nada más lo único que me va a quedar va a ser el coseno de pi n. Y se van a dar cuenta de que este límite sí se puede evaluar. Entonces me va a quedar solamente el coseno de pi n. Aquí está. Y bueno, si yo calculo pues este límite, también lo puedo expresarlo así, miren. Esto va a ser pi por el diámetro y va a ser el coseno. De hecho, yo puedo meter el límite dentro del argumento del coseno. Va a ser el coseno del límite cuando n tiene infinito de pi sobre n. Y entonces si ustedes evalúan este límite, pues ya vimos que pues es una hipérbola. Entonces esto vale 0. Porque si a un número, por ejemplo un 3, ustedes lo dividen con un número mucho más grande, pues esto se va aproximando cada vez más a 0, es cada vez más pequeño. Entonces esto tiende a 0. Y lo único que me va a quedar va a ser el coseno de 0. Va a ser el coseno de 0. ¿Y cuánto equivale el coseno de 0? Esto vale 1, amigos. Esto vale 1. Entonces me queda pi por el diámetro por 1. Y entonces pi por el diámetro por 1 pues es pi por el diámetro. Y entonces pues ya llegamos a la expresión que tanto nosotros queríamos. Y así es como se va a demostrar. De forma muy natural. De una manera muy natural. Y eso es lo que a mí me gusta de las matemáticas. De que todas las expresiones que nosotros conocemos salen de una manera muy natural. Pero también depende bastante qué concepto estamos aplicando. Entonces de esta forma demostramos que el perímetro va a ser pi por el diámetro. Entonces si yo despejo pues pi va a ser el perímetro sobre el diámetro. Y entonces pi va a ser esa constante de proporcionalidad. Y si ustedes miden el perímetro de un círculo y el diámetro de un círculo y hacen todas estas mediciones, pi se aproxima y es un valor que nosotros conocemos. Va a ser 3.1416. Y pues hay más cifras aquí. Hay más cifras. Bueno amigos, pues eso sería todo de mi parte. Y si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Y pues espero que este video les sea de bastante utilidad. Que Dios los bendiga bastante amigos. Cuídense y bye.